Todavía no le puedo dar mi opinión. Soy una delegada que ha salido del Congreso del pasado domingo. Allí ya hacíamos unas declaraciones públicas en el sentido de que ese manifiesto sobre el que hemos estado trabajando por el socialismo del siglo XXI, que no es ninguna línea al margen, sino que es un concepto que yo creo que compartimos todos los socialistas y por eso estamos trabajando desde lo local a lo global. Ya lo dije aquí en una rueda de prensa, estamos hablando de proyectos y, por tanto, permítanme que sea todavía, aunque queda poco tiempo para el Congreso, sea todavía precipitado el que yo pueda dar esta opinión, puesto que tendremos que terminar de escuchar, de conocer. Ya sabemos mucho, ya conocemos mucho, pero permítanme que me reserve todavía esa opinión. De lo que conozco de los proyectos de unos y de otros, pues hay aspectos que me gustan de unos y de otros. Lo bueno que va a ocurrir de estos periodos congresuales es que cuando finalicen, cuando llegue ya el verano, a todos los niveles habremos pasado unos periodos de reflexión, de encuentros, de desencuentros, de debates, de opiniones diferentes, pero estoy segura que vamos a salir con un proyecto más reforzado, que por sí solo las palabras y los proyectos no cambian. Hemos de ir cambiando, por tanto, mentalidades, formas, y eso va a ir dependiendo de las personas, pero yo estoy confiada y estoy segura que nos va a servir para afrontar los retos de estos 3 años internamente, que eso es lo que menos le preocupa a la ciudadanía, internamente, pero a quienes estamos aquí sí, formas de trabajar internas, que impliquen más calidad democrática y que implique incluso revisar, también lo dije, pero es que de verdad que lo creo, revisar aspectos como qué hacer ante casos de corrupción, hablar de la ética de la política, dignificar la política. Me han oído decirlo muchas veces, no ahora solo. Yo creo que hay que dignificar la política. Quienes nos dedicamos en un periodo de nuestra vida a servicio público a la ciudadanía, si lo hacemos bien, hemos de defender este aspecto. Por tanto, internamente, pero externamente, que ahí es donde nos están escuchando o están esperando escucharnos la ciudadanía, también sé que vamos a salir con un proyecto que recoja muchos de los aspectos que nos ha hecho llegar la ciudadanía, no solamente en las urnas, sino también de otras formas a lo largo de este periodo.